Primeramente les voy a comenzar hablando sobre los procesos de aprendizaje. Bueno, los procesos de aprendizaje se dividen en dos, que serían los procesos emocionales y los procesos cognitivos. Los emocionales serían básicamente lo que son las emociones y los cognitivos serían del pensamiento. A pesar de esto, en la educación remota, los procesos emocionales no eran tomados en cuenta. Por eso era como que los estudiantes tenían un semi-importismo hacia el estudio. Debido a esto, por el surgimiento del constructivismo, ellos abrieron un debate en pedagogía, en donde el aspecto emocional era la principal causa de este debate, y en donde ellos finalmente consideraron que era un aspecto fundamental para la formación integral del estudiante, de las emociones. Ahorita les voy a hablar sobre qué son las emociones. Las emociones son fenómenos de origen multicausal. Estas se asocian a reacciones afectivas de aparición repentina, o sea, aparecen de cualquier forma, de nada, digamos. Por lo mismo, estas serían involuntarias. Estas emociones pueden ser positivas o negativas. Positivas cuando serían acompañadas de sentimientos placenteros, y negativas cuando son acompañadas de sentimientos desagradables. Una positiva más o menos sería cuando uno se siente feliz, y una negativa cuando estamos, digamos, tristes o tenemos ansiedad y ese tipo de cosas. Bien. Que trataba de la inteligencia interpersonal e intrapersonal. Entonces, aunque en sí no era el objetivo, esto hizo que se recontextualizara el rol que juega la inteligencia emocional, las emociones en el ámbito educativo. Pero Daniel Goleman fue el que popularizó la inteligencia emocional. Peter Sackvey y John Mayer en 1990 plantearon que la inteligencia emocional es la capacidad que tienen todas las personas para supervisar tanto sus emociones como sentimientos. Pero esto permitió que se llegara a una acción y a discriminar utilizando esta información de mala manera para controlar el pensamiento de la gente. Pero después, años después, los mismos plantearon otra, porque ya había que no tenía buenos resultados. Entonces esto nos decía que la inteligencia emocional es la habilidad para percibir con precisión, valorar y expresar las emociones, lo que nos permite generar sentimientos. La escuela antiemocional, esto fue, como decir, algo que trató de eliminar esto, de suprimir, ya que decía que estaba más lo lógico antes que lo emocional de las personas, porque decía que lo emocional de las personas hacía que se cree una conducta desordenada, y en tanto la razón están ligadas a los factores subjetivos, o sea, de que las emociones en sí tienen mucho que ver en las acciones que se producen, por ejemplo, en la causa y el efecto, o a veces esa discrepancia entre lo ocurrido y lo esperado, o si no, a veces la urgencia en responder ante un evento. Pero en esto más hecha lo que es la intervención de la memoria, la motivación y el razonamiento. Ya en cuanto a la razón y emoción, una de las cosas negativas que hizo la antiemocional fue que esto decía que la razón y la emoción son completamente diferentes. Y entonces, en cuanto ya a lo actual, esto debe ser fundamental, porque le permite a la persona a crearse una capacidad para una mejor toma de decisiones. La educación de la afectiva y de las emociones, como ya habíamos explicado, de que por ejemplo, antes se consideraba más las escuelas antiemocional, que trataba de que las emociones no sirven ya. Pero ahora se quiere un modelo, en la actualidad, un modelo que sea más integral y holístico, que se preocupe más por la persona. En cuanto a también se da una lucha ardua contra este tipo de modelo antiemocional, pero como ya había dicho,
que un modelo más íntegro y holístico va a permitir que el ser humano tenga una mejor capacidad para resolver sus problemas. Este modelo quiere elevar la autoestima de las personas y para que ellas puedan ser tomar mejores decisiones ante cualquier problema o cualquier situación que se les presente. Y las TIC. Las TIC en la actualidad, como ya habíamos visto, ha generado grandes cambios positivos, pero también ha generado negativos, y creo que es más los negativos que los positivos, porque nos dice que ahora el ser humano se preocupa más por la tecnología antes que por sus emociones, y esto hace la pérdida también de los aspectos cognitivos, de los conocimientos de cada persona. Un rol muy importante en la inteligencia emocional, ya que esta es la que debe hacer que el individuo genere pensamientos, interpretaciones y juicios de valor ante las situaciones que se presentan. O sea, no que el individuo se quede solo con una cosa, sino que el individuo sea capaz de interpretar, de decir lo que él siente. Debe reconocer lo importante que la educación emocional conlleva, ya que esta interviene en la formación del ser humano. El modelo educativo que conlleva la educación emocional debe crear individuos capaces de generar pensamientos por sí solos y poder capturar el mundo e interpretarlo. La sociedad de hoy en sí se ha basado en una felicidad superficial, ya que piensa que están sometidos solo a lo material y que lo material es la felicidad. En cuanto a la cognición, la emoción y aprendizaje, en la teoría sociocultural afirma que existen 4 puntos esenciales para el aprendizaje del ser humano, como son el primero, el desarrollo cognitivo, la capacidad que tiene el ser humano varía de una persona a otra. La interacción social que permite construir el conocimiento de nueva información que nosotros adquiramos. La socialización que permite la comunicación de una persona con otra. Y el papel que juegan los adultos es un rol fundamental para la adaptación intelectual en una cultura. En 1960, Brunner dijo que el aprendizaje conlleva 3 puntos esenciales y fundamentales, como son la adquisición, la transformación y la evaluación. La adquisición es decir, adquirir nueva información. La transformación, ajustar la nueva información con los conocimientos previos que nosotros tengamos sobre algún asunto, algún tema. Y la evaluación, que comprueba si la información es verídica y correcta. El papel del docente en educación emocional. El docente en sí ayuda mucho en la construcción de conocimientos en el estudiante, ya que por medio del docente el estudiante puede ir desarrollando sus diferentes procesos cognitivos, y también ayuda en la toma de decisiones, ya que en sí el docente es como un modelo a seguir para el estudiante, porque le ayuda porque el estudiante, en ver que el docente, es una motivación para él en cierto punto, además de su familia, porque la familia también juega un rol muy importante, pero el estudiante más se guía en la actitud del docente, porque él le ve las actitudes que, él llega, le educa, le enseña valores, entonces el estudiante se basa en eso. Por eso él sería un modelo a seguir. También el docente tiene que identificar, comprender y regular las emociones, ya que el docente, si es que llega con una actitud negativa, en todo caso eso transmite a los estudiantes y en el aula se vuelve una aula, no con un buen ambiente. Y identifica y comprende. El docente tiene que en sí identificar y comprender al estudiante, ya que muchos docentes solo se basan en el aprendizaje y no en las emociones de los estudiantes. Por ello una de las formas, uno de los ejemplos que podría ser el docente es que podía contarles sus experiencias para que los estudiantes tengan confianza y le puedan contar para que ellos también puedan ayudarles a los niños. Yo les voy a hablar sobre las emociones y los estilos de aprendizaje. Aquí los docentes deben saber cómo los estudiantes aprenden. Para esto
existen 4 factores. La motivación, que es esencial durante las clases porque esto ayuda a que el niño o el estudiante pueda afrontar sus tareas y cumplir sus retos y así tener un aprendizaje de calidad. Las capacidades cognitivas, que es el proceso de información mediante la percepción, atención, memoria, resolución de problemas y la comprensión sobre los temas que se va a tratar. Los estilos de aprendizaje, que son las diferentes maneras que el profesor crea o estrategias que crea para que el estudiante pueda aprender de una manera mejor. Y los objetivos curriculares, que son las metas que se quiere alcanzar. La comunicación no verbal se refiere a todo aquello que contribuye al significado del mensaje que no sean palabras. Un mensaje no verbal puede tener una variedad de significados, como por ejemplo el peligro de alta tensión, en el cual puede significar diferente para cada uno de los países. La kinésica estudia los movimientos corporales y gestuales, el tacto y la mirada. Existen diferentes comportamientos no verbales que se expresan de diferente manera dependiendo su cultura. Por ejemplo, en el saludo. En Ecuador, cuando son dos personas desconocidas, por lo general se saludan con un saludo de manos. Cuando son mujeres y son conocidas, se dan un beso en la mejilla. En Inglaterra se saludan de manos, pero de manera muy delicada, ya que si lo hace de manera fuerte podría ser considerado como de mala educación. En Corea, por lo general, los saludos son con una inclinación de la cabeza. En otros casos suele darse la mano con una inclinación dependiendo del grado que tenga la otra persona a la que se le saluda. El uso del espacio y la organización del tiempo, la proxémica. Según Canap y Vargas, la proxémica es el estudio en el que el hombre percibe, escribe y utiliza sus espacios personales y sociales. La proxémica en sí mantiene 3 aspectos: el aspecto fijo, el aspecto semifijo y el aspecto dinámico. El aspecto fijo se refiere a la conducta humana relacionada con la estructura inmóvil o estática del entorno. El aspecto semifijo se refiere a la conducta humana proxémica que está condicionada por estructuras del entorno que no son fijas. El aspecto dinámico. Este aspecto está codeterminado por el movimiento de la persona en el espacio y por el de los demás con quienes interactúa. Tras estos aspectos, Hall define que cada distancia tiene una fase lejana y cercana, identificando 8 distancias personales que definen las relaciones interpersonales como la distancia íntima, la distancia personal, la distancia social y la distancia pública. La distancia íntima, su fase lejana va de 0.15 a 0.5. Esta distancia generalmente se da cuando hay contacto físico con las manos o con las piernas. La fase cercana va de 0 a 0.5. Esta distancia se utiliza cuando vas a contar un secreto o alguna intimidad con otra persona. La distancia personal. Su fase cercana va de 0.5 a 0.8 metros. Por ejemplo, cuando platicas con un amigo o recibes una propuesta de conversación por parte de alguien. La fase lejana va de 0.8 a 1.5 metros. En esta distancia generalmente no existe contacto físico. La distancia social. Su fase cercana va de 1.5 a 2.5 metros. Esta distancia se emplea generalmente cuando se encuentran en una fiesta o conviviendo con varias personas donde hay una conversación. La distancia pública. Su fase cercana es de 3.5 a 7 metros. Esta distancia se da en conferencias, en charlas, etc.
su fase lejana va más allá de los 8 metros. Esta distancia se emplea para escapar o tomar alguna acción defensiva en contra de otra persona. Otro tema de investigación en la proxémica es de territorialidad. Cuando hablamos de territorialidad nos referimos a un cierto espacio interpersonal. Dentro de la territorialidad tenemos 3 tipos, como son los territorios primarios, territorios secundarios y territorios públicos. Los territorios primarios son cuentos, ideas, etcétera, que posee el individuo y son expresados en artículos posesivos. Un ejemplo de esto puede ser cuando yo digo, estos son mis lentes. Los territorios secundarios son áreas u objetos que no son la propiedad del individuo, pero que siempre ha usado o se le ha sido asociado. Un ejemplo claro de esto tenemos acá a la señora que está utilizando su kiosco, que no es de su propiedad, pero se le fue entregado para que venda sus productos. Un territorio público es la cual la mayoría de las personas tienen acceso, como puede ser aquí el parque, que es un territorio público para todas las personas. Dentro de la territorialidad también tenemos los indicadores, que para que un individuo marque o señale que cierto espacio es suyo. Dentro de estos indicadores tenemos 3 tipos, como son indicadores céntricos, indicadores periféricos e indicadores de sello. Los indicadores céntricos son objetos utilizados por el individuo para marcar que cierto espacio es suyo. Un ejemplo claro de esto es cuando una persona deja una mochila para indicar que se va a sentar ahí y en la cual ya no podrá utilizar otra persona. Los indicadores periféricos son diferentes formas de delimitar su territorio, separándolos así de un territorio de una persona o de un grupo de personas. Un ejemplo de esto puede ser cuando se coloca una malla de acero en las diferentes propiedades para separar de la propiedad de otra persona. En los indicadores de sello son siglas o sellos en los cuales el individuo marca la titularidad de este. Un ejemplo de esto tenemos aquí en la camiseta del compañero Ángelo Fabián. Tenemos las iniciales A y F, en la cual marca la titularidad de este. Otro ejemplo también de este puede ser cuando se manda a hacer un anillo de bodas y se les impregna las iniciales de los recién casados. Como siguiente punto tenemos la cronémica o el uso del tiempo. La cronémica o el uso del tiempo es otra importante dimensión de la comunicación no verbal en el contexto de la comunicación intercultural. Es la del uso del tiempo o la cronémica. Esta estudia los significados del uso y comunicación del tiempo. En el estudio de la cronémica destacan varios conceptos introducidos por Hall, los cuales son urgencia, monocronismo versus policronismo, actividad y variedad. La urgencia, lo que se refiere a la impresión de que el tiempo pasa rápido o lentamente. Tanto más urgente es la necesidad cuando más lento parece que pasa el tiempo. Por ejemplo, por una mujer embarazada que se da cuenta de que llegó el momento del parto, le parece eterno el tiempo que pasa que tarda hasta llegar al hospital, mientras que otro ejemplo sería que el niño que quiere ir al circo grita, brinca y se impacienta esperando que sus padres se arreglen para que lo lleven. Pues con estos ejemplos podemos decir que la urgencia varía según los intereses y necesidades de la persona. El monocronismo versus policronismo. El monocronismo se refiere a hacer una cosa a la vez, mientras que el policronismo se refiere a hacer varias cosas al mismo tiempo. Hall denomina al monocronismo como tiempo M y el policronismo como tiempo P. En Estados Unidos y en los países del norte de Europa predomina el tiempo M, lo que es característico por programar las actividades, mientras que en los países árabes y en América Latina, Hall mantiene que prevalece el tiempo P, ya que el énfasis está en las relaciones interpersonales y en que terminan las transiciones en vez de adherir a una programación planeada.
como podemos ver en la siguiente imagen. Monocronismo versus polocronismo. Tiempo M, hacer una cosa a la vez, característico por programar las actividades. Tiempo P, hacer varias cosas al mismo tiempo. Énfasis en las relaciones interpersonales, terminar las transacciones y actividad. Hall denomina esta dimensión del tiempo la dimensión agérico, del latín agere, que significaba actuar, y lo explica de la siguiente manera. Las personas de los países del norte de Europa y que comparten esta cultura hacen la distinción entre si una persona desempeña una actividad o no lo desempeña, pues estas culturas distinguen entre personas activas y pasivas. Y se considera que una persona sentada aparentemente no está haciendo nada. De ahí sale el comentario del que parece que no está haciendo nada. Por eso me acerqué a charlar un momento. A excepción, por supuesto, de rezar, el cual se manifiesta en las posiciones corporales fácilmente identificables. Los activos, como podemos ver en la siguiente imagen, te traen dinero y pasivos te sacan dinero. Es un claro ejemplo. También dentro de la actividad entra lo que son las culturas navarro, truquese, en la cultura turquese, los árabes del Mediterráneo y japoneses y muchos de la India. El sentarse es hacer algo. En estas culturas no se hace la distinción entre una persona activa o inactiva. Entonces, si estamos hablando de esto, también estamos relacionando a culturas agéricas y no agéricas, pues las culturas no agéricas no hacen ninguna distinción entre hacer algo y no hacerlo. Para las culturas no agéricas, el trabajar y ser activo no es tan importante, mientras que en las culturas agéricas se siente que es necesario trabajar para progresar. En esta se cree que alcanzar el éxito no ocurre de forma automática. La variedad. La variedad se refiere a la dimensión que nos permite distinguir entre un intervalo de corto tiempo, largo y muy larga duración. Hall tiene que la cultura estadounidense valora la variedad y que esto se nota en el afán de buscar variedad en ocupaciones, profesiones, actividad, objeto, comida, ropa, etc. Pues explica que la variedad es un factor de condición de sentirse fastidiado y el grado de sentirse fastidiado depende de qué tan rápido pasa el tiempo. Un ejemplo de estos puede ser la variedad de los exámenes, pueden ser orales o escritos.